Está nuevamente con nosotros Fieta Jarque. Fieta Jarque es periodista cultural, escritora, curadora y es una buena amiga además. Y entre las cosas que conversamos, la primera entrevista que tuvimos, ella comentó que trabajó con Cislo en la elaboración de su libro, el libro que reúne sus memorias, que se llama La vida sin dueño. Y casualmente aprovechando esto y aprovechando, me imagino, la experiencia que significó para ti trabajar tan de cerca con él, que habrás podido tener acceso a mucha información sobre su vida, sobre su biografía, que decidimos plantear esta entrevista sobre Fernando de Cislo. ¿Cómo estás, Fieta? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de participar con ustedes y sobre todo en algo así que bueno, obviamente para mí fue una experiencia muy significativa, muy enriquecedora, pero yo creo que dejó un testimonio muy necesario para lo que es la historia del arte peruano, porque la vida de Fernando de Cislo es un poco la historia de la modernidad en el arte y la cultura peruana, ¿no? Entonces, este tipo de testimonios creo que tienen un ingrediente especial y es el de no ser un trabajo quizá demasiado académico ni centrado en una cosa, ¿no? Es a través de la vida de una persona que se relacionó con gente muy interesante de su generación, la generación del 50, que yo creo que es casi casi insuperable, creo yo, ¿eh? Porque evidentemente hemos tenido muy buenos escritores y artistas en los años 60, posteriormente y actualmente también, ¿eh? No digo yo que no, pero esa fue una generación de ruptura que yo creo que seguimos todavía deudores de muchos de los caminos que ellos abrieron, ¿no? Es verdad. Entonces, sí, esta conversación tengo muchas ganas de tenerla contigo porque yo creo que se puede compartir mucho de lo que fue la vida de Fernando de Cislo y también aprender muchas cosas sobre nuestra propia historia, ¿no? Y dos cosas que resaltar de la vida de Cislo, de la obra de él. Primero, era su enorme capacidad de trabajo. Él, recuerdo una de las últimas entrevistas que le hice que llegó a hacer hasta 3 exposiciones al año en una época. Y otro dato que me parece muy interesante, todavía más interesante que ese, es que él nunca solicitó una sala. Él me dijo desde el principio, siempre a él le pidieron que exponga, ¿no? Que cosa que es absolutamente inusual en nuestro tiempo, y me imagino que antes también, ¿no? Sí, él era un hombre extraordinario, sobre todo, mira, cuando yo empecé a trabajar con él en estas memorias, que fue a través de una serie de entrevistas que teníamos 1 o 2 veces a la semana, porque yo vivo en España, en Madrid, desde 1984. Entonces, pero he estado viniendo periódicamente al Perú, a Lima, y en los últimos años he pasado pues periodos más largos, ¿no? Entonces, coordinamos todo para tener estas conversaciones y poder yo reunirlas en las entrevistas y hacer la redacción del libro, ¿no? Él, con 91 años, pintaba todos los días, tenía exposiciones de obra nueva, en esos 2 últimos años, como si nada, 2, 3, viajaba, y ahí eso fue una de las cosas que fue un poco determinante también en su salud, lógico, porque en el último año, sí, pues entre 2016 y 2017, una de las exposiciones que hizo, creo que fue prácticamente la penúltima, bueno, no la última en realidad, en Miami, le dio una neumonía, ¿ya? Encima había viajado él solo con su esposa, que él tenía 92 y ella tenía 96 casi. Entonces, estuvieron ahí en el hospital, bueno, luego fue su hijo y tuvieron más ayuda y esas cosas, ¿no? Pero era una persona muy independiente. Yo le decía, ¿cómo pueden viajar ustedes solos? Tienen que viajar con alguien que los acompañe, ¿no? Pero bueno, ahí iba y entonces, sí, se mantuvo muy activo siempre hasta el final. Era su vida, era algo que con lo que empieza en realidad sus memorias. Es una frase muy corta que es: soy pintor, ¿no? Él era básicamente, absolutamente eso, él era un pintor, ¿no? Y su vida giraba en torno a eso básicamente. Bueno, y
seguro que está en las memorias también, pero entre las cosas que él siempre comentaba era sobre su formación como artista, ¿no es cierto? Winternitz, él reconoce en Winternitz a un verdadero maestro, el que le enseñó a ser artista, dice, ¿no? Sí, mira, él en realidad nunca había pensado en dedicarse al arte durante su infancia, ni siquiera su adolescencia, ¿no? Él en realidad le interesaba más la literatura, porque él tuvo desde muy chico muchas afecciones, tenía asma, tuvo paludismo, entre los 9 y 14 años pasó mucho tiempo en cama, y entonces se aficionó a leer, porque él era sobrino de Abraham Valdelomar, Claro. ¿no? Valdelomar era hermano de su mamá. Y entonces, cuando muere Valdelomar, bueno, eso afectó tremendamente a la familia. La abuela, o sea, la madre de Valdelomar vivió con él y su mamá hasta que la señora murió. Y la biblioteca Valdelomar estaba en su casa, que ellos vivían en una casa muy grande, ahí en Santa Beatriz, y él disponía de la biblioteca de su tío, muy variada, muy cosmopolita. Luego también un primo suyo, que también era un intelectual importante, Eduardo Nuyent, también tenía una muy buena biblioteca literaria, y su propio padre era un científico, un hombre que le interesaba mucho más la ciencia, es un naturalista en realidad, un polaco que llegó aquí al Perú, y entonces él disponía de muchísimos libros en su casa. Y le encantaba la literatura, empezó a escribir y esas cosas. Y luego, si no se dedicó a ello, fue porque en realidad no le gustaba, o sea, en el colegio es muy determinante los profesores que te tocan, ¿no? Y entonces a él le tocó uno de gramática que lo tenía frito, y entonces él ya comenzó a odiar el tema de la lengua, pero como también le gustaban las matemáticas, se decantó por la arquitectura. Y entonces pero claro, le aburría un poco, y cuando quiso mejorar su dibujo ya al año y medio de carrera, es que se mete a las clases que daban en la facultad de la Católica, todavía estaba en la Plaza Francia y era apenas un segundo piso, ¿no? Que le llamaban la Academia de Arte Católico o algo por el estilo, y ahí el profesor era Adolfo Winternitz, ¿no? Entonces, Winternitz no solamente los inició a él, y además no fue solo con Jorge Piqueras, nada menos, ¿no? Que era un íntimo suyo, y con otro amigo, Pepe Bresciani, se metieron los tres, y le encantó, le fascinó la pintura, el dibujo, y se dio cuenta que eso era lo que él quería, y de hecho abandonó la carrera de arquitectura, cosa que siempre es un conflicto pues en una familia, cuando pues un muchacho que está estudiando una carrera prometedora, tal, decide pues dedicarse a 100% al arte, y sobre todo con el precedente de la muerte de su tío, de Valdelomar, que era pues claro, un poeta, un intelectual, absolutamente bueno, bohemio, yo creo que casi era el epítome de lo bohemio, y temían que él fuera por ese camino, y fue cierto. Fue por Bueno, ese sí, camino. hay unas fotos una foto muy famosa que yo recuerdo de Cérvulo Gutiérrez en un gran grupo donde está también Siglo ahí con los brazos abiertos, sin camisa, me parece. Se nota que han Sí. tenido pues una celebración muy grande y muy regada, como se dice, ¿no? Sí, bueno, en realidad, fíjate tú, ahí hay una cosa bien interesante. Yo creo que ese es uno de los asuntos que él relata con mayor gusto y mayor detalle en sus memorias. Y claro, él empieza a estudiar arte, y la verdad es que, mira, él vivía, como te había mencionado, en Santa Beatriz, que era en ese momento pues como una urbanización nueva, ¿no? Pero Claro, en ese barrio vivían Eyelson, Westphalen, Arguedas, Blanca Varela, Blanca Varela. por lo menos Sebastián Salazar Bondi y su hermano Pepe adulto, Durán. Javier Sologuren, Pepe Durán Flores, en fin, era, claro, un lugar en el que, digamos, se juntaron la que llamamos esa generación del 50, salvo, por supuesto, o sea, el núcleo, ¿no? Y todos empezaron a ir todos no, pero digamos él y algunos de ellos, a la Peña Pancho Fierro, ¿no? Que era donde la esposa de José María Arguedas
y su hermana, Alicia Benavides. ¿Benavides era? Sí, ¿no? Sí. Hicieron la Peña de Pancho Fierro, que era pues un núcleo en torno al indigenismo, las nuevas ideas y todas esas cosas, y se reunían todos los días, y ahí caían todos los intelectuales. Ahí también conoció a Westphalen. Celia se llamaba la esposa de Arguedas, sí. Y ellas además cultivaban mucho, no solo el amor por el arte peruano, el arte popular, tenían una colección fabulosa, ¿no? Y ahí caían también todos los intelectuales que pasaban por Lima, ¿no? Y artistas, actores, actrices, poetas y todo, ¿no? Pero además habían, y voy a esto del Chifa, porque mira, ahí estaba repasando yo, ellos de 7 a 9 creo que de 7 a 10 se reunían en la Peña de Pancho Fierro todos los días, ¿ya? Pero de ahí se bajaban a otro café donde estaban Cérvulo y sus amigos, que eran los independientes, digamos, ¿no? Y entonces se pasaban ahí un buen rato. Después se iban a comer al Chifa, en la calle Capón, que es donde está la famosa foto, donde había una orquesta y también bailaban. Eso debería haberse recuperado el Chifa con orquesta, Chifa bailable, ¿no? Y luego del Chifa se iban al Negro Negro, que era una boate que había en el centro de Lima, ¿no? O sea, eso, digamos que era el circuito habitual, ¿no? Entonces, pero claro, eso alimentó muchísimo un intercambio de ideas, un entusiasmo, porque curiosamente, pues en la Peña Pancho Fierro, que fue determinante para muchas, contactos entre intelectuales, Westphalen, que empezó a sacar su revista Las Moradas, se alimentaba mucho también de un poco de ese ambiente. Estos eran los jovencitos, pues, porque Cislo en esa época tenía 19, 20 años, ¿ya? Imagínate. También Blanca Varela, Eyelson, eran Sologuren, que eran los que frecuentaban la Peña todos los días, eran los modernos, ¿no? Y fueron aceptados con entusiasmo porque eran muy, muy queridos, ¿no? Entonces, fue ahí donde empezaron a gestar todas estas iniciativas, si quieres, de romper un poco con una serie de convenciones muy conservadoras que había en el arte peruano en esa época, ¿no? En el arte me refiero a toda la literatura, la pintura, la arquitectura y todo eso. Entonces, convivían, digamos, unos y otros de diferentes generaciones, y de ahí surgieron una serie de iniciativas que fueron, pues, como te digo, determinantes para empujar, a veces con escándalos o no, a lo que fue entrando, pues, con la modernidad y lo más contemporáneo en el Perú, ¿no? Bueno, y ahí justo era la siguiente pregunta, porque Cislo se va joven a vivir a Francia, a París, ¿no es cierto? Pero ¿dónde es que conoce Cislo el arte abstracto? ¿En París, en Europa, o ya tiene alguna noción de lo que es el arte abstracto acá en Lima? Mira, ellos eran devoradores, porque claro, imagínate lo aislada que estaba, bueno, no solo el Perú, sino que en esa época era muy difícil la comunicación. Y encima era la posguerra, o sea, la época de la posguerra mundial. Pero claro, eso también había generado en Europa, sobre todo, una serie de movimientos de vanguardia muy interesantes. Y ellos los devoraban, toda la información que tenían. De hecho, cuando Cislo pues decide dedicarse solo al arte, sus padres le dicen, bueno, pues entonces aquí tú búscate la vida, nosotros techo y comida tienes, pero tú lo demás te lo buscas. Entonces él comenzó a escribir, y eso es un aspecto muy importante también de su carrera. Escribía en la prensa y luego en el comercio, artículos muchas veces sobre libros de arte que conseguía internacional, ¿no? Entonces, él en su primera exposición que hace aquí en el 47 en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, nótese, que ya entonces acogían bastante cosas, digamos, de artistas peruanos. Él está muy influido por el cubismo, por ejemplo, ¿no? Aunque el cubismo había sido, pues, obviamente anterior y todo, pero todavía ya le interesaba eso.
algo un poco del expresionismo también. Estaban tanto él como los otros pintores, pero sobre todo él, ávidos de esto. Había vuelto también de Europa Ricardo Grau, que después reemplazó a José Sabogal en la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces fue Grau también el que trajo un poco ideas más modernas, ¿no? Aunque él no, en su pintura tampoco era tan, digamos, avanzado, pero sí, fue un cambio, digamos, de paradigma en la enseñanza, en la escuela, con, por supuesto, rasgos muy importantes todavía de arte relacionado con el Perú, porque todavía la fuerza y la influencia del indigenismo eran grandes, ¿no? Entonces, él cuando se decide ir a París, porque claro, ya se estaban yendo todos a París, porque tenías que ir, entre otras Era la cosas, Meca. porque sí, sí, pero es que, mira, entre otras cosas, porque en realidad, claro, lo único que tenían como formación aquí, y hasta cierto punto eso subsiste hasta ahora, era los libros de arte, ¿no? Aquí no hay museos de arte precolombino, de arte, pues, el Museo de Arte que todavía no tiene la colección puesta, digamos, la colección como la tiene ahora, que es un poco, que abarca mucho más, aunque tampoco llega a lo más contemporáneo. No había donde ver arte ni europeo, ni contemporáneo, ni siquiera arte antiguo, original, ¿no? Entonces, si tú querías pintar, tenías que ver los cuadros originales, porque nunca va a ser lo mismo, aunque sea una muy buena reproducción, que ver el original, que es ahí donde sientes un poco lo que se llama el aura, ¿no? de la pintura, sientes y ves y observas, ¿no? Que es muy importante observar para los artistas, la pincelada, el planteamiento, la escala, porque también en un libro pues todos te parecen del mismo tamaño y algunos cuadros que son pues enormes y otros que son muy chiquitos y no por eso pierden, ¿no? La calidad o la calidez que puedan tener. Entonces, él se va a Europa en 1949 con Blanca Varela, se casan y ese mismo día, en la tarde, zarpan en el barco hacia París, ¿no? Se van los dos, ya estaba Yelson, estaban, bueno, varios otros amigos, y bueno, llegan por fin a la Meca, como dices tú, y pasan ahí primero un par de años muy intensos que para él yo creo que son casi los más no sé, recordados y añorados de su vida, porque se acordaba y que tenía una memoria increíble. Se acordaba de todo, de con quienes hablaban en el barco, quién lo recibió, a qué hotel fueron, en qué casa, en qué dirección estaba. O sea, en las memorias la verdad es que cuenta con todo lujo de detalles todos esos años, con mucho sentido del humor, porque le encantaban las anécdotas. Además, yo creo que el recordar y repetir las anécdotas hace que uno recuerde mejor, bueno, algunas vivencias, ¿no? Bueno, y esos 2 primeros años, él contaba siempre que fueron años de mucha estrechez económica. Su único ingreso lo que me contó fue que su papá le dio un estudio acá en Santa Beatriz. Él lo alquiló a un corresponsal de prensa norteamericano, que le pagaba algo así como $90 mensuales, y con eso vivía, y me decía, además, que de los 90 a 60 creo que se iban en cigarrillos, y el resto era para pagar Bueno, la yo habitación. creo que más bien, no, era justo, mira, era 30 para cigarrillos y 60 para el alquiler, la comida, la ropa, el cine. Qué bárbaro. Sí, bueno, eran más baratos los cigarros, pues. Sí, me No, ahora imagino. está un poco más caro. Pero sí, y ahí se las arreglaban, ¿ah? Comían, mira, con su baguette en la mañana, su café, en la noche sus tallarines, con cualquier cosita, ya ahí se arreglaban. Ellos, bueno, cuando eres joven y estás ilusionado, porque claro, Claro. él también como pintor podía entrar pues al Louvre gratuitamente, creo yo, y además le permitían pintar porque hacía copias, observaba, no sé qué. Estar ahí y poder ver con tranquilidad todos esos museos y todas esas cosas, para él fue un gran alimento. Y las galerías también, porque iban muchas galerías de arte, ¿no? Para ver lo último. Y parte de lo que me contó también es que este encuentro con Francia, con Europa, etcétera,
fue lo que a él le hizo también descubrir otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que él siempre decía esto: ahí tú descubres que no eres peruano, no eres chileno, no eres ecuatoriano, etcétera, eres latinoamericano, ¿no es cierto? Así es. Entonces, como aprendes a mirar de nuevo hacia acá, hacia tu cultura, y a entenderla mejor, tal vez, ¿no? Sí, es algo que también ha reflejado muy bien Alfredo Bryce Echenique, pues en alguna de sus novelas de cuando él vivió en París, ¿no? Él cuando llega a Cislo a París, claro, ¿con quién se relaciona? Con Roberto Amata, con Wilfredo Lam, ¿no? Conoce también a Rufino Tamayo, a Octavio Paz. Entonces, se sentían realmente una comunidad, compartían muchas cosas, se ayudaban unos a otros, se reían, hacían fiestas a su estilo también, pues, con música, con todo, y se divertían y aprendían, intercambiaban. Entonces, ahí yo creo que esa es otra de las experiencias, como bien señalas, vitales, importantes. Y bueno, yo creo que también es un momento que para las artes plásticas se refuerza toda esta, digamos, estética moderna a través del arte de diferentes artistas de otros países, ¿no? Absorben de las vanguardias europeas, pero más que interpretar, lo filtran y lo digamos, procesan para poder conseguir su propio lenguaje y su manera de expresarse, ¿no? Sí lo hablaba mucho de la influencia que había tenido Rufino Tamayo en él, ¿no? Porque Tamayo justamente, digamos, apartándose un poquito de los muralistas mexicanos y un poco quizá más nacionalistas, él sí quería absorber, digamos, elementos de las nuevas lenguajes pictóricos, sobre todo de abstractos y todo eso, pero con elementos muy propios suyos también, como mexicano y eso, ¿no? Y es algo que formó también poco a poco el estilo de Cislo, aunque él cuando estuvo en París prácticamente nunca, no vendió ningún cuadro, ¿no? Él como estaba en sitios chiquitos, pintaba ahí en su hotel, pues ahí cuadros chiquitos los vendía, como eso, los vendía, los cambiaba o lo que sea, pero no estaba todavía, estaba yo creo que en formación, ¿no? Cuando él vuelve en 1951 por primera vez temporalmente a Lima, hace una exposición que es un escándalo en el 51 porque es la primera exposición de arte abstracto peruano, ¿no? Pero en esos 2 años se dedicó más que nada a vivir, a observar, a alimentar un poco su mundo para luego pues ir desarrollando su trabajo, ¿no? Y a propósito, bueno, estamos conversando con Fieta Jarque, periodista cultural de larga trayectoria en el diario El País de España, curadora y escritora. Estábamos comentando sobre Fernando de Cislo, y algo de lo que quería decir era que precisamente en esta primera exposición que hace Cislo en Lima, que es, como tú dices, genera un escándalo, pero además porque presenta cosas absolutamente novedosas y donde ya se nota, por un lado, la influencia moderna de la época, o sea, el arte abstracto, pero por otro lado, los colores que tienen que ver con las culturas prehispánicas, con la cultura precolombina concretamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es que ya se comienzan a notar esta fusión de estas dos grandes corrientes que tienen que ver con su trabajo. Claro, pero lo que pasa es que también eso es, por supuesto, lo fundamental, porque causó toda esta discusión, pero en realidad lo que causó el escándalo fue una entrevista que le hicieron a él en El Comercio. Entonces el titular era muy periodístico, dice, creo que algo así como, no hay pintores en el Perú. Entonces, claro, todo el mundo dijo, ¿cómo que no hay pintores en el Perú? ¿No? Entonces él lo que quería decir era que, bueno, en fin, él le gustaba un poco empatar, de vez en cuando provocar, ¿no? Entonces, y le gustaba la polémica, porque es importante la polémica, ¿no? Y eso fue lo que lanzó el debate, porque una exposición, quieras que no, pues es algo pues que ven poca gente. En esa época prácticamente no había galerías, creo que había una, la Galería de Lima, ¿no? Que era esta de Paco Moncloa, donde él expuso, ¿no? Entonces, sí, era influyente en ciertos círculos, pero el escándalo se hizo pues a través de la prensa. Y yo me gustaría señalar una cosa importante, y es en realidad
Una de las razones por la que Fernando de Cislo, una de las razones por la que siempre quizás ha sido mucho más notorio que otros artistas, es porque él siempre se ha manifestado o se manifestó públicamente a través de la prensa. Él sí creía digamos, en el compromiso del intelectual, era una persona que se encendía rápidamente con cualquier cosa y mismo quería escribir. Tuvo la suerte también de conocer gente, digamos, en los periódicos que le pedían los artículos o que él los ofrecía. Entonces, él escribía sobre arte, sobre temas políticos también, y yo creo que no temía para nada esta visibilización, que yo creo que es importante también porque si no hay alguien que hable en voz alta, pues, y sobre todo en los medios de comunicación, el arte se queda a veces un poco encajonado en su especialidad, ¿no? Y yo creo que eso fue un aspecto interesante a lo largo de toda su vida, hasta el final. Siempre salía un artículo, un manifiesto, participaba salía en la televisión, hablando de esto, de lo otro, no se quedaba callado, y entonces eso ha causado muchas polémicas, y él mismo se ha resentido con mucha gente por muchas cosas, pero esa actitud suya es una parte muy importante también de su personalidad, ¿no? Luego de esta primera visita al Perú, regresa a Francia. ¿Cuánto tiempo dura esta segunda estadía y por qué decide Pues volver acá? sí, como un par de años más, porque claro, después, al poco tiempo, es que ya cuando él regresa en el 51 al Perú, su relación con Blanca no era muy buena ya. Estaban un poco más bien separados. Él de hecho tiene, y eso lo cuenta también en sus memorias, una relación misteriosa con otra mujer que no da su nombre, porque al No final revela. la historia no termina bien, y luego él vuelve con Blanca y se van a vivir a Florencia, ¿no? Están ahí como un año y medio o algo así, y luego deciden que ya es hora de regresar al Perú, ¿no? Y así lo hacen. Yo creo que en el 51 o 52 es perdón, en el 57, 56, 57 es cuando vuelven a Lima. Y bueno, pues se instalan, vuelven a ir a la Peña Pacho Fierro, se relacionan un poco con la gente, y también surgen otras iniciativas como son, bueno, yo creo que ya la agrupación Espacio creo que ya se había hecho desde antes, ¿no? Con los arquitectos y todo. Bueno, ellos comienzan a trabajar, él sobre todo en su pintura, pero también en diseño de muebles y cosas, en fin. Y luego lo invitan a Estados Unidos y comienza a enseñar también en la Católica, comienza a enseñar pintura, ¿no? Pero él y Blanca se van 2 años a Washington, ¿no? Que lo invitan a trabajar en una revista de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es una experiencia también importante para él porque es cuando él pinta más y comienza a expone en México. Octavio Paz lo invita, Blanca también se relaciona pues bueno, ya conocían a Octavio Paz, pero digamos que comienzan a internacionalizar un poco su trabajo, ¿no? ¿Cuándo comienza a hacer sus primeras esculturas? Porque yo he conversado con algunos críticos que dicen que entre lo mejor que hacía Silo estaban las esculturas. Mira, no te sabría decir, porque eso es un poco posterior. Él siempre le había gustado, digamos, Torres García fue una influencia importante para él, teóricamente, en su formación antes de irse a Europa, ¿no? Entonces, toda esa cosa constructiva y ya, digamos, sus tótems son cosas que él ya quería hacer desde antes. Pero yo creo que realmente no me acuerdo en ese momento las fechas de sus esculturas. A mí también me parece que son obras importantes suyas, porque yo creo que sale de la monumentalidad de estos personajes que van cobrando con los años mayor protagonismo en su pintura, ¿no? Que hacen una especie de narración misteriosa, ¿no? Así como también lo que son estos espacios arquitectónicos. En el fondo siempre hubo ese arquitecto en él, ¿no?
Y claro, por eso también la escala de sus esculturas Monumental, sí. estaba muy bien calculada, ¿no? Porque desde una pequeña de este tamaño hasta la más grande, como la que hay en Miraflores, en el puente Villena. Villena, sí, son esculturas muy bien, digamos, estructuradas en una escala perfecta para lo que es esa forma, ¿no? Ahora, como todo personaje público y notorio y como toda persona que tiene una opinión y la dice, etcétera, efectivamente, así siempre lo ha acompañado la polémica, digamos, ¿no? Entonces, pero él tenía opositores o tenía enemigos. Quiero decir, cuando, por ejemplo, llega con este famoso titular del diario, ¿no? En el Perú no hay pintores, porque además marcaba una diferencia, o sea, una separación, ¿no? Entre lo que es el arte moderno, el arte abstracto y lo que venía ocurriendo acá, y más concretamente en la Escuela de Bellas Artes, ¿no es cierto? Ujú. Donde se decía que el artista peruano tenía que reflejar su paisaje, su realidad, etcétera, ¿no es cierto? Era como que tenía que pintar llamas y cerros, etcétera, si no, no era artista peruano. Entonces, esa polémica, me imagino que debe haberse desatado, en ese momento debe haber sido muy fuerte, pero ¿creó adversarios, enemigos, o simplemente quedó en la discusión académica, digamos? No, sí, que siempre ha habido enfrentamientos, yo creo, a él le gustaba la polémica, ¿no? Y él era también muy radical, muy amigo de sus amigos, como dicen, y muy, digamos, seco cuando decidía que terminaba con alguien, ¿no? Cuando que no me acuerdo qué año ha sido, pero digamos, eso fue creo que en los 80 porque yo ya no estaba aquí. Le ofrecí, hubo toda una polémica muy fuerte porque como no había un museo de arte contemporáneo en el Perú, le ofrecieron a él Ah, hacer uno. Bueno, según su versión, que yo creo que hay otra gente que tiene una versión distinta, una persona de la banca que había viajado y había visto pues museos, bueno, qué sé yo, ya el de Botero, no, el de Botero no, el de en México, el Museo Tamayo y varios museos de artistas importantes de su colección y eso, con exposiciones temporales, pensó que era importante que hubiera un museo de Fernando de Sixto. Entonces se reunió con él y él dijo, mira, yo no quiero un museo de mi obra, pero es indispensable que haya un museo de arte contemporáneo peruano, ¿no? Entonces yo apoyo todo lo que sea, pero que no sea de mi obra, que sea de todo. Que puede, si quieres que haya una salita con mi obra, pero que sea para difundir la obra de todos, ¿no? Entonces él dijo, mira, ok, pero yo quiero que se llame Fernando de Sislo. Y él dijo, no, entonces eso es indispensable, dijo este hombre. Y él dijo, bueno, pues ya, si esa es la condición, yo no, por esa cosa no voy a evitar yo que haya un proyecto como ese. Pero claro, toda esa historia pues no salió a relucir, sino que salió ahí que se iba a ver un museo que se iba a llamar Fernando de Sislo. Entonces, una serie de artistas dijeron, ¿por qué se va a llamar así? Que se llama Museo de Arte Contemporáneo, hicieron un manifiesto y firmaron, pero casi todos, ¿ah? Yo no he visto, sí, no he visto de la firma, sí vi la carta de año, bueno, cuando estaba investigando para esto. Bueno, y él se molestó y no volvió a dirigirle la palabra a ninguno de ellos, muchos de ellos que habían sido íntimos amigos suyos, ¿no? Que luego le escribieron, le pidieron perdón, le dijeron que no, que luego lo habían entendido, que se habían precipitado. Yo por eso a veces, yo cuando, antes de conocerlo, porque yo no es que fuera amiga de él en absoluto, ¿ah? Él, de hecho, yo creo que fue importante que no nos conociéramos mucho para tener un buen desarrollo de las entrevistas, aunque yo sí estaba familiarizada, obviamente, con esa época del arte peruano, porque mi madre es pintora también abstracta de esa época, y yo había oído hablar y he ido a exposiciones desde chica y conocía a todos los artistas. Entonces él se sintió, digamos, en confianza porque yo la entendía perfectamente, ¿no? Entonces, pero yo antes de eso, yo lo veía, alguna vez lo he visto en una exposición así,
no saludaba a ningún artista. Digo, pero este hombre, que soberbio, ¿no? Y me decían, sí, no me saluda, no me saluda. Y era por eso. O sea, que fíjate tú qué radical. Entonces, es curioso, ¿no? Sí, a él le gustaba la polémica y cuando se rompía con alguien, parece que no había manera de que se reconciliaran, ¿no? Entre los detractores de Cislo, porque ha tenido muchos, se decía que, por ejemplo, uno podía reconocer un cuadro de Cislo a kilómetros, ¿no es cierto? Sí. Veías un cuadro y sabías que era de él porque era más o menos un mismo tema que se repetía. Cislo decía que más bien era una búsqueda constante dentro de un mismo esquema, digamos, ¿no es cierto? Pero él como que buscaba algo que nunca lograba plasmar, ¿no? Que era algo que siempre estaba como en Sí. un proceso, ¿no es cierto? Sí, él decía que él era pintor de un solo cuadro, que todo, cada uno de sus cuadros era un fracaso hacia la obra de arte que había imaginado, ¿no? Entonces, ese era su argumento, siempre lo repitió y se lo creía profundamente, ¿no? Es cierto también que sí, que no varió mucho, ¿no? Que sus series, sí, pero a veces pasa con algunas cosas. Cuando no entras mucho en algo, te parece todo un poco repetitivo, ¿no? Entonces, si ya comienzas a investigar, te das cuenta de las diferencias, las evoluciones y todo, ¿no? Los momentos, cómo de alguna manera van saliendo algunos asuntos incluso personales, pero claro, en él también hay una narrativa, ¿no? Con unos personajes, si quieres, unos paisajes. Yo sí encuentro que es cierto que no varió mucho, ¿no? Un siglo es reconocible, aunque claro, el problema es que ahora hay muchísimos falsos, ¿no? Sí, debe Sí, haber. sí, sí. Él mismo me decía que el 60% de los cuadros de Cislo que se venden son falsos. Eso me lo dijo él en vida, ¿eh? Que a cada Wow. rato, todos los días venía gente a que le autentifique un cuadro y yo decía, no es mío. Fíjate tú a ese nivel. Eso es un tema bien importante que además últimamente se está hablando mucho de ello. Hay mucha falsificación. Mira, los pobres artistas que ya les cuesta bastante vivir de su trabajo y los que incluso tienen precios altos, que obviamente son los que más se falsifican, ¿no? No es fácil vivir del arte. Y obviamente además no hay ningún derecho a plagiar y estafar a las personas que quieren comprar una obra original, ¿no? Entonces, pero con él yo creo que debe ser el más falsificado, ¿no? Y sí, bueno, un cislo pues parece un cislo, ¿no? Ahora, ¿se sabe que sus cuadros estén en alguna colección importante o en varias colecciones importantes o en varios museos importantes del mundo? Sí, claro, están en bastantes. Bueno, en el MoMA, por ejemplo, le compraron muy tempranamente obra, ¿no? En realidad, una obra que em, era todavía anterior a su madurez como artista, ¿no? Porque cuando él vivió en Washington conoció al director del museo, que en ese momento estaba comprando mucho arte latinoamericano y eso, ¿no? Está en muchas colecciones internacionales privadas, por supuesto, de arte latinoamericano y eso, pero y él expuso muchísimo, sobre todo pues en Colombia, en México, bueno, en todo el mundo, ¿ah? Él tenía exposiciones, bueno, tenía en China, en toda Europa, en Estados Unidos y eso, y ha sido, en su momento era, por supuesto, el más internacional de los artistas peruanos. Si bien yo creo que ahora más bien hay artistas contemporáneos que están mejor apreciados en otros colecciones de museos, en el Reina Sofía, en Madrid, en la Tate Modern, en el MoMA, en el Pompidou, hay otros artistas peruanos y a veces no hay un cislo, ¿no? Porque en el fondo, claro, él sí se quedó en un estilo, digamos, más moderno, y estos museos pues han ido enriqueciendo sus colecciones con artistas posteriores, de otras tendencias, ¿no?
Por ahí yo leí, no sé si tú que sabes más de estos temas, no sé si Cislo será el pintor peruano más cotizado o mejor cotizado, pero sí he leído por ahí en más de una oportunidad que críticos decían que eh, con toda la fama que tuvo Cislo, nunca alcanzó a la de otros pares latinoamericanos Así es. que con mejor marketing, digamos, alcanzaron cotizaciones mucho más altas con sus obras, ¿no? Bueno, no creo que haya sido marketing, ¿ah? Yo creo que, por ejemplo, pues, qué sé yo, bueno, no te digo ya Botero, que en fin, ese Botero. sí tiene un marketing, y bueno, pues, del gusto de determinadas personas, a mí no me interesa, ¿no? Pero, qué sé yo, pues sí, todos los demás, Roberto Mata, por supuesto, quienes, bueno, algunos de los que hemos mencionado, yo creo que no estuvo en su lugar, yo creo que estuvo en su lugar, tenía precios importantes y yo creo que tampoco esa es la competencia, ¿no? La cotización del mercado es algo que va y viene, puede dentro de unos años que haya un renovado interés por él, o puede que no, ¿no? Yo creo que ahora más bien hay otros artistas que sí tienen unas cotizaciones, si es que hablamos del mercado, incluso más altas que las suyas. No he visto últimamente, la verdad, después de su muerte, qué tal está su cotización en las subastas internacionales, pero creo que no ha subido mucho, cosa que antes sucedía, ¿no? Una vez que fallecía un artista, a veces subía, pero él también produjo mucho. Produjo. También, como te digo, hay muchos falsos y yo creo que sí, en este momento ese tipo de pintura no es lo que más se está buscando. ¿Sabes? Las colecciones internacionales, incluso los museos, están buscando otros artistas que en su momento fueron menospreciados, si quieres, ¿no? Artistas geométricos, por ejemplo, que están como de moda, ¿no? Y que en su momento no tuvieron tanta repercusión y de pronto pues son el objeto del deseo de muchas colecciones, ¿no? Y otros artistas más jóvenes que sí están, que tienen muy buenas galerías en diferentes países, que están en colecciones importantes. Yo creo que es un buen momento también del arte peruano contemporáneo. Hay muchos más artistas mejor situados que en la época de siglo. Te agradezco muchísimo, Fieta. Ha sido muy interesante conversar contigo. Bueno, Carlos, se pasa siempre volando las conversaciones contigo y muchas gracias por la invitación. Encantado. Un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y cuídese. Chao.